Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Cara a Cara on Chem. Como ven, hemos empezado de una manera súper mega plus diferente porque bueno, yo desde el tiempo que llevo aquí en España no había podido ver la nieve y esta es una de las pocas veces que ocurre que nieva aquí en Madrid capital, y quería compartirlo también con ustedes en este primer episodio del año, primer capítulo de la cuarta temporada, y darles la bienvenida una vez más. Un súper beso, feliz año nuevo a todos los que me están viendo, y el capítulo de hoy fue grabado antes que finalizar el año 2020 junto con los otros dos capítulos que lo van a seguir. Conversamos con el doctor Diego Balmaceda. Diego Balmaceda es psiquiatra, es cubano, pero en el momento de la entrevista conversamos desde París, estaba de vacaciones recuperándose, así que espero que disfruten muchísimo de esta entrevista, de las nuevas propuestas que traemos en esta temporada, música sobre todo, así que estén atentos porque tendremos lista de reproducción en Spotify, vamos a tener un podcast también de cara a cara, así que muchas novedades, así que espero que nos acompañen los próximos minutos. Un beso y nos vemos al final del vídeo. Bueno, como les había comentado en la presentación, hoy nos acompaña el doctor Diego Balmaceda. Yo me voy a tomar el atrevimiento además de presentarlo como el doctor, el psiquiatra Diego Balmaceda. Según estuve leyendo de él, me gustaría también ponerle algunos adjetivos como amante de los viajes, porque eso cuando leen su blog se van a dar cuenta. Amante de los viajes, y para él la palabra normal le suena aburrimiento. Fueron dos frases que lo anoté dentro de los artículos en su blog. También es el autor de Bitácora de un psiquiatra, que en formato blog, y de ahora recientemente un podcast, que se los recomiendo desde el principio. Pero bueno, todo esto vamos a estar hablando un poquito y conociendo un poquito más a Diego, que Diego, tú estudiaste la carrera, tu profesión, tú la estudiaste en Cuba. Hola, sí. Pues sí, Cuba, todo Cuba. Sí, estudié en la Universidad de Medicina de La Habana y luego fue gracioso porque hice un año y medio de cirugía antes de psiquiatría, porque era lo que quería siempre y mi familia es de cirujanos y tal. Y hubo una especie de alumbramiento ahí durante la carrera cuando pasé por psiquiatría, entonces dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Y nada, pues me cambié, terminé el año y medio de cirugía y empecé psiquiatría, que la comencé en una facultad por Girón, pero realmente donde hice la mayor parte de la especialidad fue en el Calixto García, aquí en el centro de Alvear, allí en el centro de Alvear. Oye, que hemos empezado esto, que hemos empezado a hablar yo diciéndote que si estudiaste en Cuba y no te he preguntado, o sea, cómo te estás, qué tal estás, y darte las gracias por haber accedido a estar aquí en cara a cara, que yo empecé ya acelerada y no te había dicho, no te había ni siquiera dado la bienvenida. Me encanta. Me encanta estar en la silla del lado de acá, siempre soy yo el que estoy moviendo esto como una consulta, me siento así como que me están consultando. Oye, no, gracias a ti, la verdad, por invitarme aquí para hablar un poquito de esto. Bueno, pues yo estoy bien. Sería un poco cliché decir que este año ha sido un año difícil, pero ha sido difícil para todo el mundo definitivamente. Ha sido un año complicado, con cosas bonitas, por supuesto, pero complicado. Y para mí personalmente ha sido bastante complicado, bastante movido, ¿eh? He tenido muy buenas oportunidades, he trabajado bastante, pero con esto del trabajo la he pasado mal. Estuve 4 meses en Irak con Médicos Sin Fronteras, una experiencia bonita, yo diría que es una de las experiencias más bonitas de mi vida, trabajando mucho, pero trabajando allá me lesioné la columna y aguanté esto que hacemos nosotros los seres humanos, que no nos damos cuenta cuando hay que parar. Pues me tocó a mí y aguanté pensando que era algo leve y nada, resulta que cuando llegué a Dominicana, que fue donde fui luego de la misión, había aguantado demasiado, estaba perdiendo la fuerza de un pie por la compresión que tenía y tal. Bueno, para no hacerte larga historia, me operaron y llevo casi 4 meses operado ahora en recuperación lento. Él comentaba la experiencia con Médicos Sin Fronteras en Irak, y bueno, lo que la agarrió también en términos de salud, o sea, después de esto, que eso en su blog, que ya lo mencioné, Bitácora de un psiquiatra, lo pueden leer, o sea, las experiencias que cuentas ahí, y quiero que, o sea, un poquito más adelante, hablar particularmente lo que puedas de esta experiencia con Médicos Sin Fronteras, porque no todos los días
uno conoce a una persona que ha tenido esta experiencia que tuviste tú de estar con Médicos Sin Fronteras en Irak. Pero antes de llegar a ese punto, tú, bueno, terminaste de estudiar tu carrera, saliste de Cuba. Y como yo había dicho, tú eres amante de los viajes, te gusta viajar, pero cuando saliste de Cuba, ¿dónde se radica Diego? Yo salí de Cuba ya hace casi 2 años por temas personales, porque me casé y mi esposo es diplomático, entonces me tocó por él también viajar. Y nada, acordamos cuál sería el país donde él iba a pedir la misión, la pidió en Haití. Yo pensé que iba a poder trabajar con Médicos Sin Fronteras en Haití, pero cuando llego a Haití me doy cuenta de que ellos no tienen un programa de salud mental. Entonces hice la aplicación para Médicos Sin Fronteras. Ginebra es la sección mía, la oficina principal está en Ginebra. Aquí comencé como a preparar la cosa, empecé a hacer consultas online también, porque imagínate, salir de Cuba del Calixto García. En aquel momento estaba de jefe de la sala de psiquiatría de agudo del Calixto García, que es un movimiento. Yo terminé mi residencia y al otro día me dijeron, vamos, eres jefe de la sala del Calixto García. Y aquello fue un movimiento durísimo, pero súper lindo. Y de ahí a no trabajar unos meses, yo dije, no, espérate, esto no va a pasar. Entonces empecé con el blog, empecé con mis consultas privadas, atendiendo pacientes, pero generalmente cubanos que vivían en el extranjero. Por aquí viene todo lo que estoy armando, que todavía no se ha armado bien, pero va un poquito de la bitácora, del podcast y esta cosa. Dentro de lo que me deja el tiempo, que al final es un libro que estoy armando sobre esto y más adelante quiero ver. Entonces, para no irme de tu pregunta, que me fui. Cuba, Haití, es el lugar donde estoy residiendo en estos momentos, es decir, mi residencia ahora está en Haití. Nos sacaron de Haití por problemas de seguridad, nos mandan a República Dominicana, allá sigo igual trabajando, me llega la primera misión con MSF, pero era 1 año, entonces no podía aceptar una misión de 1 año, estar lejos de mi familia y tal. Era en Sudán del Sur. La rechacé y me proponen la segunda, que es esta, la que hice, que es en Irak, en el norte de Irak, pegado a Siria. Dije, esta es. Ya sabes, mi madre, mis amigos, todo el mundo, estás loco, no te puedes ir a Irak. Yo como que no, me voy a Irak. Dios. Justo un mes antes de irme a Irak, bueno, llegó el COVID. Sí. Feliz Navidad. Coge COVID. Que tú tuviste Sí, COVID. sí. Bueno, llegó el COVID y me llegó el COVID. Coméntanos brevemente cómo fue, o sea, lo que fue para el Diego, o sea, para la persona y para el médico, para el profesional de la medicina, esta experiencia en Irak, porque es lo que te decía, o sea, no es frecuente que uno conozca a una persona, además cubano, y que haya tenido esa oportunidad, porque sí, es una oportunidad de haber estado en Irak y con Médicos Sin Fronteras viviendo esa experiencia. Bueno, a mí me encantó. El tema del COVID y el tema de las cuarentenas y tal me permitió prepararme mucho, porque nosotros antes de cada misión nos mandan a la base. Llegar a esta ciudad, Sinjar, es una ciudad muy interesante, con una historia muy bonita y muy dura, porque yo le digo la ciudad de la mala suerte en Irak. Esta gente ha tenido una mala suerte en la vida porque tienen problemas en Irak, es decir, con el resto de los iraquíes, por el tema de la cultura de ellos, que es una religión yazidi. Entonces, nada, han tenido 64 genocidios a través de la historia y el último fue en el 2014. Imagínate una ciudad pequeña, imagínate, no sé, Artemisa, en Cuba, más o menos la misma configuración. Es una ciudad pequeña en donde es desierto todo y en el centro hay una pequeña montaña en donde viene el ISIS y extermina la mitad de la ciudad. Esto pasó en el 2014. Es una población súper dañada que ha venido sobreviviendo y todavía está en miedo de que mañana vuelva a entrar el ISIS y nos haga esto. Entonces, trabajar en una cultura oriental, porque no tiene nada que ver con nosotros, era el miedo mío, es decir, yo me siento un poco invasor porque voy a llevar un poco de psiquiatría occidental a esta gente. La razón principal de mi misión no era ir a dar consultas yo todos los días. Yo era el único psiquiatra y se supone que yo tenía que entrenar a los médicos de urgencia, a los médicos generales que habían urgencias iraquíes para atender emergencias psiquiátricas. Ellos ya habían pasado un entrenamiento en Ginebra, pero yo tenía que evaluarlos, ver si estaban haciéndolo bien, si la dosis de medicamento era adecuada y tal.
Y cuando llego me encuentro que había un gap, una brecha de 3 meses de psiquiatra. Y me tocó el entrenamiento y me tocó ver pacientes todos los días. Pero quiero prepararme un poco más adelante y escribir sobre estas experiencias, que además esta es la primera, ahora en febrero quiero irme de nuevo. Pero sí, hay mucho que escribir y mucho que recordar. Muchas cosas que no quiero recordar, pero muchas cosas que sí. Muchas cosas que sí. Pero bueno, en que el podcast, que yo públicamente lo digo, soy fan del podcast, estamos todos pendientes, Gracias. esperando los capítulos. Además, eso es, escuchas el podcast de Diego y después es el debate colectivo por el grupo de WhatsApp. Pero bueno, sí. Con Sixe. Fue ella la culpable, la que me metió en esto del podcast. Ahora tengo que estar pendiente del podcast de la semana que viene. A otra sección de Empoderadas acá en Cara a Cara. Estoy súper feliz de que estemos de vuelta. Este es el primer episodio de la 4ª temporada y además el primer episodio del 2021, así que aprovecho para desearles feliz año a todos. Como siempre estoy por acá para contarles qué hay de nuevo en Empoderadas en estos días. Este martes sacamos un episodio bastante diferente y que tiene que ver mucho con este programa, pues el 24 de noviembre Antoine me puso de entrevistada y con eso terminamos la 3ª temporada. Así que yo aproveché y le pedí utilizar el audio para que lo pusiéramos en Empoderadas y eso fue lo que hicimos para el martes 5 de enero. La próxima semana, el martes próximo, estaremos hablando con Ilse González. Ilse es una muchacha norteamericana nacida en Houston, Texas, pero es de familia mexicana, así que tranquilos los que no hablen inglés, no se preocupen, también van a poder escuchar el episodio porque ella es bilingüe y habla perfectamente el español. Ilse tiene su empresa de marketing y redes sociales y estuvimos conversando de cómo la creó, los retos que ha tenido y también creamos un episodio bastante práctico porque ella nos dio tips de cómo mejorar nuestra presencia en las redes sociales. Así que de verdad que te invito a que lo escuches si te interesa este tema. Incluso vas a tener un PDF para descargar con las cosas específicas que nos dijo. Como siempre te digo, puedes escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico y que lo compartas con otras personas a las que le puede interesar. Un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. Chao. Bueno, cuéntanos un poco, o sea, de ese otro formato de Bitácora de un psiquiatra, ya no el blog, sino el podcast, y a dónde quieres que llegue eso, o sea, y cómo ha ido este tiempo, o sea, porque tienes, creo que son 3, 4 episodios, y cómo lo ha ido recibiendo, las personas que te escuchan. Mira, esto para mí fue bastante sorprendente en el feedback que yo estoy teniendo sobre esto. Es decir, esto empezó desde atrás. Esto empezó desde atrás de que yo empecé la especialidad y yo me di cuenta de que tenemos un problema serio con la percepción de la medicina en Cuba y la psiquiatría y cómo debe ser un médico y cómo debe comportarse un médico. Entonces nosotros, por la parte médica, estamos exigiendo mucho que los pacientes entiendan, que haya una normalización de la especialidad, pero estamos actuando muy hipócrita. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para suavizar un poco esto? Y bueno, voy a empezar a escribir sobre cómo yo veo la vida desde mi percepción de psiquiatra, pero de persona también. Es decir, vamos a despersonalizar un poco el psiquiatra y vamos a normalizarlo más. Esta palabra que no nos gusta, pero vamos a llevarlo a lo que la gente ve como normal. Claro. Y empecé a escribir sobre mis experiencias con pacientes y en lugares. Para bajar un poco la parada, empecé a escribir sobre lo que pasa en una consulta y, bueno, luego salió el podcast. El podcast, porque precisamente con esta página y con estas consultas privadas mías que se derivan de esta página de Instagram, la página médica, yo empecé a recibir muchos mensajes, muchos correos. Yo le digo las cartas de gente que estaba afuera y que quería hablar sobre un tema o quería saber sobre un tema, pero desde una visión cubana. Y a partir de aquí quiero armar un poco, es decir, yo quería empezar un poco de lo superficial, desde nuestras ideas, desde nuestras percepciones, de qué es lo que está pasando en el mundo, de cómo estamos sintiendo lo que está pasando en el mundo, e ir adentrándonos un poco más en la parte particular, en la parte más seria, ¿no?
Y nada, estoy preparando lo que viene acerca de un acercamiento. Quiero meter gente, pero no sé cómo, porque yo no soy comunicador, yo no soy Pero bueno, para no ser periodista. para no ser Y comunicador, créeme que lo haces muy bien. Y yo te iba a preguntar justamente ahora que lo dices, yo pensé que tú en algún momento habías tenido, no lo sé si lo habrás no, tenido, para nada. experiencia en radio, porque es que tienes voz de locutor y la forma en que comunicas, o sea, sin ser tan formal de lo radial como se dice, pero o sea, tira mucho a la radio, te lo juro. Por eso quiero comenzar este segundo episodio con esta pregunta. Who am I? Eso suena un poco locutor de radio, no es la idea. Créanme que no es la idea sonar locutor de radio. Entonces, Diego, bueno, ya hicimos un pequeño recorrido. Yo espero que ustedes, o sea, las personas que nos están viendo, que hayan disfrutado tanto de esta conversación como lo he disfrutado yo. Y hay dos preguntas aquí en el programa que, bueno, han ido cambiando. Eran dos, eran tres, han ido cambiando porque este programa ha ido cambiando. Estamos locas todas las que estamos aquí. Y como este programa nació en el confinamiento, nos gusta siempre preguntarle a las personas que vienen de invitados, o sea, si de ese periodo de confinamiento, ese periodo que estuvimos encerrados, tú no tan encerrado, pero bueno, en ese periodo que estuvimos encerrados, si van a echar algo de menos de ese periodo, de esa etapa de confinamiento que tuvimos que vivir todos de alguna manera parejo en diferentes lugares del mundo. Yo creo que, bueno, como te decía, para mí fue bastante movido y en cierto modo eficiente, ¿no? Porque estuve enfermo, luego Irak y tal. Pero para mí fue también bonito. Fue también bonito porque este periodo de confinamiento, por dos puntos, ¿no? La parte primero profesional, las consultas, no es ningún secreto, aumentaron en este periodo, los pacientes aumentaron. Y desde el punto de vista personal también fue bastante interesante. Pero yo creo que lo que más me movió y lo que voy a extrañar durante este periodo, que no se ha acabado, es la presión de cambio. La presión, es decir, llevó esto, yo le digo a la gente que la vida es un equilibrio entre estabilidad y cambio, ¿no? Pues hay que estar así. Si estás muy estable, muy frenado, sin moverte toda la vida, pues no va a funcionar. No va a funcionar porque te vas a estancar y nada. Todo tiene que evolucionar, las relaciones, tú como persona. Y si estás cambiando, si estás moviéndote el piso mucho, pues también, ¿no? Entonces necesitas también una estabilidad, un soporte. Y esto llevó como un cambio que le movió la tierra a todo el mundo y cambió todo. Pero en cierto modo le hizo a la gente, y me hizo a mí también, valorar cómo yo estaba viviendo en este momento de mi vida, cómo yo estaba percibiendo lo que estaba pasando en mi vida, cuáles eran mis prioridades, qué es lo que tenía que modificar. Y esto fue lindísimo a nivel personal y te digo a nivel profesional también, porque me hizo pensar en mucho. Y la otra pregunta un poco va en función, digamos, de algo nuevo que queremos experimentar en esta temporada, y es que queremos crear la banda sonora del programa, o sea, la banda sonora de Cara a Cara junto con todos los invitados. ¿Qué música, qué artista, qué tema o qué tipo de música, lo que sea, es esa que tú te pones y tú dices, ya me pongo esto y ya mi ánimo va para arriba y me voy poniendo a tope? Y me reseteo, ¿no? Y me reseteo total. Me van a ingresar ahora por el tema de la música. No, mira, yo diría que en estos 2 últimos meses yo descubrí una canción que es la que me hace sentir a mí contento, ¿no? Una canción muy buena. Se llama Black Rain de Rai. Así que yo diría que esta canción o cualquiera de Red Hot Chili Peppers. Yo tengo que darte las gracias, o sea, tengo que darte las gracias infinitas por haber accedido a conversar, por haber permitido que yo y la comunidad que tenemos aquí, esta pequeña comunidad de Cara a Cara, pueda conocer un poquitico más al doctor Diego Balmaceda, que tiene nombrecito como que muy serio así, pero cuando ustedes escuchan el podcast, por lo menos yo me lo paso también, o sea, te pone a pensar, pero yo me lo paso también y me voy riendo en el metro como loca, pero bueno, no pasa nada. Si me dicen algo la gente, tú estás loca, yo no es que estoy escuchando a un psiquiatra, y eso es una buena justificación. Estoy hablando sola porque estoy escuchando a un psiquiatra. Un poco raro.
De verdad. Muchísimas gracias por haber accedido, por ese podcast Bitácora de un psiquiatra y por ese blog que también nos acerca un poco al mundo de Diego de otra manera y como lo dije, no me cansaré de repetirlo, nos desacraliza un poco la imagen del psiquiatra, que a veces algunos la satanizan un poco, la tienen como que es de la corriente, como tú decías. Gracias de verdad. Gracias a ti por este momento tan bueno. Y espero que hayan disfrutado de este capítulo de Cara a Cara on Chem con el doctor Diego Balmaceda, que lo hayan conocido un poco más. Recuerden que aquí en la descripción les voy a dejar todos los enlaces a su podcast, Bitácora de un psiquiatra cubano, además de los enlaces a sus redes sociales para que lo sigan. Me despido como mismo comencé, bajo la nieve, disfrutándola al máximo, y nosotros volvemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Estaremos conversando con Olga César, pero bueno, ya eso lo irán conociendo en redes sociales. Recuerden que ya tenemos canal de Telegram, que nos pueden seguir en Instagram, porque también tenemos canal en Instagram, y que muy pronto sacamos el podcast con la versión extendida en audio de estas entrevistas de Cara a Cara on Chem. Un beso inmenso en la distancia, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Chao. La 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 la.